Hola, continuemos con el pequeño taller o el pequeño video actualización de el login con Google utilizando la alternativa de Login Redirect. Bien, nos habíamos quedado en que ya hemos instalado todo el Firebase SDK, hemos configurado todas las keys o las credenciales de nuestra aplicación con el cual nos ayudará a hacer la autenticación de usuarios, que es esta de acá. Y ahora lo que nos queda es utilizar la documentación para hacer lo que nos indica para el login utilizando Google. Bien, lo primero que haremos será pues importar todo esto de acá, como nos indica. Vamos hacia nuestro proyecto. Y como los import lo tenemos acá arriba, voy a hacer eso, voy a ordenar, ¿ok? Voy a importar primero esto de acá, voy a copiar esto de acá. Y voy a poner un slash import. Pero recuerden que esta forma es si es que hemos hecho el npm install firebase y todo lo demás. Sin embargo, nosotros no estamos trabajando de esa forma. Por tanto, voy a usar todo esto de acá y lo vamos a pegar acá. Bueno, es más, hasta acá lo voy a copiar. Y recuerden, ¿cuál era lo que cambiaba? Lo que iba detrás del slash, ¿verdad? Entonces copiamos todo eso hasta el guión. Y ahora tendría que ser out.js. Muy bien, entonces ya he importado el Google Provider que nos indica la documentación y ahora nos dice que podemos crear un provider. Pues bien, vamos a crear este provider. Lo voy a crear directamente dentro de todo este módulo de acá. Después de este const que hemos creado acá, vamos a poner ahí el Google Provider. Perfecto. Ahora nos dice que esta parte de acá es opcional. Si quieren lo pueden poner, aunque si agregan esto de acá van a necesitar hacer que su aplicación sea verificada, solicitar que verifiquen su aplicación. Así que si están haciendo solo una prueba, por el momento les pido que no pongan esto de acá. Todo esto nos dice que es opcional, todo esto de acá. Así que vamos a bajar directamente hasta lo que necesitamos acá. Esta es la forma tradicional, utilizando el pop-up con GetOut, de Google Provider y el pop-up. Nosotros necesitamos el GetOut, sí, lo necesitamos, por tanto, vamos a ver de dónde lo importa, del Firebase Out, perfecto, y eso ya lo tenemos aquí, por tanto ponemos coma Firebase Out, perfecto. No necesitamos el Sign-in Pop-up, y el Google Out Provider ya lo tenemos, y solamente voy a declarar esto de acá, const out, y esto lo voy a declarar aquí, justo al lado del provider. Es más, aquí podría poner Google Provider para que se entienda mejor. Google, sería mejor así. Google Provider. Ahora sí. Perfecto. Como dije, no vamos a utilizar esta que es por defecto, la que nos sugiere porque en algunos... Por tanto, nosotros vamos a ir a la otra forma de hacer login, que es utilizando el Sign-in White Redirect, que básicamente la forma de funcionar o la forma de interactuar es muy similar, pero esta me ha parecido muchísimo mejor porque incluso los problemas que esta traía con aplicativos móviles o por ejemplo con el iPhone para hacer login utilizando el navegador, esta traía algunos problemas, este ya no lo hace. Por tanto, me parece mucho más interesante. Y es más, es la opción que ahora voy a recomendar que utilicen para hacer el login con Google. Utilizar esto de acá. Entonces la documentación nos dice que importemos esto. Perfecto, vamos a ir y también lo vamos a importar acá. Es más, vamos a ordenar un poquito esto. Ok, más o menos queda de esta forma. Ya tenemos el GetOut, ya hemos declarado y nos dice que de esta forma se hace el login utilizando el redirect de Google. Perfecto, pero nosotros no vamos a trabajar exactamente así. Lo que yo voy a hacer aquí es crear una función aquí dentro. La vamos a llamar Login Redirect Google, por ejemplo, Login Redirect, haciendo referencia que estamos usando la opción de Redirect Google. De esta forma, esta es mi función. Pero a esta función la vamos a agregar como una función asíncrona, async function, de esta forma. Login Google Redirect. Como toda función async de JavaScript moderno necesita un await, vamos a crear un await y vamos a llamar ahora sí a lo que nos indica el Firebase, que sería esto de acá. Entonces voy a copiar esto de acá y lo vamos a poner directamente acá, como una función que espera una respuesta, ¿ok? Ahora acá nos dice un provider, el out ya lo hemos declarado y lo que necesitamos es este provider. Entonces voy a poner Google Provider. Ahora,
Bien, hasta aquí todo bien, hemos creado nuestra función y esta es la que deberíamos ejecutar para que inmediatamente Firebase, trabajando con un proveedor de Google, ya interactúe con nuestro usuario para que éste pueda hacer el login utilizando su cuenta de Google. Sin embargo, aquí quiero hacer unas pequeñas especificaciones. Por ejemplo, aquí el out, hemos declarado un const out get out, pero en algunos casos verán ustedes que este out va inicializado junto a la aplicación que hemos instalado, es decir, a la app con la que estamos trabajando. Es más, vamos a hacer eso nosotros, poner aquí app. Pero también Firebase en la documentación nos indica que si es el único proyecto que está trabajando de esta forma o no estamos trabajando con diferentes aplicaciones, no es necesario hacer esto porque inmediatamente lo reconoce internamente desde que se ha instalado de esta forma nuestro SDK. ¿Ok? Bien. Pero yo lo voy a dejar ahí porque me parece mucho más correcto. Bien. Ahora que he creado esto de acá, volvamos para acá. La documentación nos dice que con esto ya debería hacer el login y vamos a probar. Vamos a hacer un refresh. Inicia. Bueno, todavía no hemos conectado al botón iniciar la función que hemos creado acá. Cuando nosotros trabajamos con el JavaScript modular, no podemos hacer tan sencillamente algo como el onClick que normalmente haríamos y llamar a esta función de acá. Para ello, lo que vamos a hacer es algo mucho más interesante. Voy a crear aquí abajo una función general o una variable global dentro de todo nuestro documento HTML. Por tanto, voy a poner window, punto, y vamos a llamar exactamente el nombre de nuestra función que hemos creado. Es este de acá, como creando un nuevo objeto o agregando un nuevo atributo a todo un objeto global. Y le vamos a poner exactamente lo mismo, esto de acá. De esta forma ya ahora sí dentro de mi HTML va a reconocer esa variable o todo este atributo global que hemos agregado a toda nuestra instancia de nuestro documento HTML. Bien, para ello simplemente ahora sí ya puedo utilizar el evento onClick, que es que cuando le hagan clic a este botón suceda algo. En este caso lo que quiero que suceda es que se ejecute esta función de acá. Por tanto, pongo algo así y ya está. Ahora sí voy a hacer un refresh por acá. Sigue cargando nuestra instalación de nuestro SDK, que no es necesario que lo pintemos, por cierto. Pongo iniciar con Google y miren, ahora me ha mandado que nuestro dominio no está autorizado. Un error que ya habíamos visto antes, incluso en la versión anterior de cómo se explica este tema. Por tanto, aquí vamos a poner, recuerden, en vez de este 127, un localhost. Ahora sí, perfecto, pongo iniciar con Google. Está cargando y hace el redirect hacia los servicios de Google. En este caso me pide o que especifique con qué cuenta, porque yo tengo varias cuentas vinculadas. Voy a elegir, por ejemplo, esta de acá. Y miren, no parece que no ha pasado nada, pero ha regresado hacia nuestro proyecto, pero parece que no ha pasado absolutamente nada. Sin embargo, sí ha pasado algo. Si volvemos hacia nuestra aplicación y hago un refresh acá, ha registrado este usuario que yo he seleccionado. Lo ha creado correctamente. Está funcionando este simple redirect con una simple línea de código, pero eso no es lo que me interesa a mí. Que haga el login está bien, pero lo que me interesa, recuerden, según nuestro proyecto que habíamos trabajado en el curso, es que yo pueda recibir un token y con ese token pueda identificar de qué usuario se trata en el servidor. Ok, entonces para ello lo que vamos a hacer nosotros es pues recuperar ese token aquí. Volviendo a la documentación, por supuesto, todo está ahí. Nos dice que esta es la forma de recuperar el token. Así de sencillo, así de simple. Voy a copiar todo esto de acá y lo vamos a pegar debajo de esta función, aquí. Uy, no lo he copiado bien. O bueno, así. Y ya está. Simplemente lo pegamos por acá. Y lo que yo quiero ahora es que empiece a pintar un log. Vamos a poner log. Quiero que me pintes, por ejemplo, la variable credencial que recupera, como si vemos por acá, lo que está haciendo es una promesa que recupera algunos valores donde va a estar toda la información que necesitamos. Bien, ya está, lo ha recuperado. Si hago un refresh por acá, vamos a ver algo por ahí. En principio nos muestra un error que nos dice get redirect result is not definite. Nos dice que esta función de acá no está definida. Si volvemos a la documentación, esto debería tener sentido porque no hemos importado. Como vemos por acá, aquí está importando esta función. Bien, entonces lo que vamos a hacer es importar precisamente esa función, coma acá y algo así.
Ahora con esto debería bastar. Hago refresh. Ahora nos muestra otro error. Nos dice que no tiene algo indefinido, un valor nulo, no tiene el atributo email y todo esto de acá. ¿Y esto por qué sucede? Porque esta función de acá se está ejecutando, pero está asumiendo que se está ejecutando una vez que hayamos hecho el login. Por tanto, nos manda ese error. Y mientras no se haya hecho, pues no tiene ningún valor del cual recuperar el login. Esto se puede solucionar fácilmente con un poco más, por ejemplo, con los frameworks JavaScript, almacenamos el usuario, lo guardamos, hacemos pequeñas validaciones, lo cual ahora mismo no nos interesa porque esto es más tema del que está trabajando el frontend con JavaScript, ¿ok? A nosotros lo que nos interesa es el login y recuperar el token. Es más, si yo hago ese proceso, volvemos a iniciar, selecciono la cuenta con la que quiero acceder, esperamos un momento a que se haga el login y miren, empezó a pintar acá justo lo que yo dije que pintara. El token, el ID token y todo lo demás. Recuerden que estos datos relacionados al proyecto y todo ello, yo acabando el video lo voy a eliminar. Así que procuren no tener la misma configuración que yo estoy usando para inicializar el app. Hagan ustedes su propia app, ¿ok? Bien, pero como vemos, sí ha empezado a pintar nuestras credenciales y vemos ahí incluso en este objeto que ya tenemos varios datos relacionados al token, como el ID token, que es el que nos interesa, o si ustedes están trabajando de otra forma de autenticación utilizando en Django alguna otra forma de decodificación, pueden usar o encontrar dentro de todo este objeto que devuelve la promesa que estamos encontrando acá, que es este getRedirect, ya pueden utilizar o enviar ustedes el que necesiten. En este caso vamos a enviar nosotros el ID token, ¿ok? Este de acá. Bien, ahora lo que yo quiero por supuesto es enviar esto. ¿Y cómo lo hago? Para enviar esto hacia mi servidor o hacia mi backend, lo que yo voy a hacer es crear una nueva función. Yo voy a poner un async function y mi función se va a llamar login DJ, por ejemplo, haciendo referencia a que es un login en Django, que va a recibir un ID token, porque quiero ese ID, quiero enviar este valor hacia mi vista que tengo acá en Django. Bien. Y dentro yo voy a crear un const data. Vamos a crear un objeto JavaScript. Y ahora aquí le voy a llamar token ID. O como yo quiero que reciba la información, mi aplicación en Django o mi vista en Django. Entonces mi vista en Django trabaja con este serializador. Si yo reviso este serializador, cosa que ya hemos enseñado en el curso, necesito este atributo, token ID. Por tanto, pues lo voy a enviar así, token ID, dos puntos, y es esto lo que voy a enviar. Ya está. Ahora esta data lo debo enviar utilizando, creo que en el curso utilizamos Axios, si no me equivoco. Es más, pueden utilizar, si ustedes desean trabajar con Postman y ya no hacer todo este rollo que estoy haciendo aquí porque ya han recuperado el token. En este caso, yo lo voy a hacer solamente para ver que se envíe el token, ¿ok? Pero como no quiero instalar Axios ni nada de ello, voy a usar el que tiene por defecto JavaScript, que es fetch. Por tanto, ponemos fetch y en la sintaxis de fetch debe ir aquí la URL a donde voy a enviar. Luego un objeto con demás especificaciones. Aquí es la URL a donde nosotros queremos enviar la información. En mi caso, la URL debe ir hacia esto de acá, pero concatenado, recuerden, con el dominio, que en este caso el dominio donde está ejecutándose Django es esto de acá. Por tanto, vamos a poner esto, algo así, slash, y luego la URL es API Google Login. Perfecto. Algo así, perfecto. Ahora aquí empiezo a especificar primero el método. Esto es más tema de fetch, como dije antes. Quiero que el método sea post. Los headers. Quiero decirle aquí que lo que estoy enviando es una aplicación JSON. Por tanto, aquí es un content type y todo ello. De esta forma, donde le digo que estoy enviándole un JSON. Y luego un body, ahí es donde voy a enviar la información, pero utilizando fetch la información no se envía directamente como lo hacíamos en Axios, sino que esto todavía hay que convertirlo, ¿ok? Para ello simplemente ponemos json.stringFeed, así ya me lo sugiere incluso. Y ahora aquí ponemos la data que queremos enviar o el objeto JavaScript que queremos enviar, que en este caso es todo esto de acá. Ya está, no hay que hacer mucho más acá. Guardamos. Y por supuesto a esto hay que esperar una respuesta. Vamos a poner .den y directamente voy a poner un response
una función flecha response.json para que me traiga la información, o si quiero desconcatenar la información y todo esto. Luego aquí viene la información que me devuelve el servidor para ver si todo ha sido correcto, el token del usuario, bueno, cosa que también se hizo durante el curso. Entonces aquí ya puedo poner yo, por ejemplo, data igual a, por ejemplo, console.log, y aquí, por ejemplo, la data que nos está devolviendo. Luego podemos cachear si hay un error y todo ello, pero por el momento lo voy a dejar como está, así. Ya está. Entonces, ahora ya tengo esta función, que esta función, similar a lo que hacíamos con Axios o lo que hacen con Postman directamente en el curso, esto lo que está haciendo únicamente es enviar este token, o la variable o el valor que tenga este token, a la URL o a nuestra vista en Django. Nada más que eso, ¿ok? Bien, entonces, ahora voy a ejecutar login de J, pero lo voy a ejecutar aquí, donde se recuperan las credenciales. Por supuesto, para todo esto podrán poner una animación de cargando, ya es tema más de JavaScript. Yo simplemente voy a hacer un llamar a esta función login de J y enviarle, por ejemplo, credentials. Y habíamos visto que este tenía una variable llamada idToken, o bueno, un atributo llamado idToken. Como dije, esto son promesas que tardan en hacer conexiones, así que sería mejor que se anime todo esto con un cargando, cosas del frontend, ¿ok? Bien, volvemos para acá, voy a hacer este refresh de acá. Ponemos iniciar con Google, vemos que hace la redirección, seleccionamos la cuenta que necesitemos, voy a utilizar la misma cuenta, esperamos un momento, este es el momento donde se haría el cargando y todo esto. Y bueno, aquí me aparece un pequeño error relacionado a mi servidor, si vemos me dice incluso que es la URL, pero esto no es precisamente un error, es más una pequeña advertencia sobre que estoy utilizando dominios cruzados. Aquí es un localhost y sin embargo aquí en mi servidor es un 127 y tal. Es un pequeño dominio cruzado y me dice que no tengo permiso y todo ello. Es más, esto puede ser incluso un error cuando ustedes trabajen, por ejemplo, su frontend en una URL y su backend en otra. Cuando pase esto van a tener este problema de dominio cruzado. Para solucionar esto simplemente hay que usar esta aplicación de acá o esta aplicación de terceros de Django, que es Django Course Headers. Instalan esto y ahí fácilmente en la documentación les indica qué es lo que deben hacer para aceptar otros dominios y no les aparezca este error. Es bastante útil esta aplicación. Es más, si alguien quiere un video donde haga, por ejemplo, un login utilizando Vue y utilizando Django con dominios diferentes, puede comentarlo y preparé un video utilizando precisamente esta aplicación de terceros, aunque como dije es bastante sencillo, pero si lo quieren lo puedo hacer. Bien, entonces volviendo acá se ha enviado ya la información y si vamos a la terminal, miren, aquí está pintando el token que he enviado o el dato que yo he enviado. Como dije, si ustedes están trabajando con un token UID, token ID, token Access, dependiendo del tipo, porque esto de acá, con la herramienta que nosotros utilizamos para desencriptar usuarios, se puede trabajar con hasta 3 o 4 tipos de tokens, ¿ok? Dependiendo con el que ustedes estén trabajando, ya está. Lo importante es que ya estamos recibiendo el token. Y ya una vez recibido el token, pues ya son libres ustedes de aquí a hacer lo que quieran, utilizar herramientas que quieran para desencriptar este token e identificar de qué usuario se trata. Bien, hasta aquí este video. Nos vemos en un siguiente capítulo.